después, en el parquet de la bolsa, Verne hizo un anuncio. Voy a dejarles, amigos, porque he escrito una novela en un nuevo estilo. Un nuevo estilo que su editor llamó Los viajes extraordinarios. Fue la realización de un sueño que Verne había madurado desde la infancia. Una época en la que él y su hermano Paul querían descubrir las maravillas de su tiempo. O simulaban descubrir tierras exóticas. Ahora, Verne plasmaba sus pasiones infantiles en un nuevo tipo de literatura, la ciencia ficción. Al primer éxito de ventas de Verne, siguió otro viaje a lo desconocido aún más extraordinario. Un viaje al centro de la Tierra, relato inspirado por la entonces popular teoría de que la Tierra estaba hueca. Cuanto más se adentran en la Tierra los héroes de su viaje, descubren especies animales más antiguas. Finalmente llegan a un mundo subterráneo poblado por fósiles vivientes. Una de las razones por las que Viaje al centro de la Tierra es un libro que incluso hoy maravilla es porque combina la ciencia moderna y los misterios antiguos. Había dado con algo creando ese mundo dentro de nuestra Tierra, que atraía porque era lo que se respiraba en la época. La certeza que la gente empezaba a vislumbrar, que antes que nosotros, en la Tierra, habían vivido unas enormes criaturas. Una vez más, Verne había sido oportuno. La novela apareció al tiempo que la evidencia de los dinosaurios conmocionaba a la Iglesia y la teoría de la evolución desafiaba la historia de la creación. La novela más vendida de todos los tiempos, Viaje al centro de la Tierra, hizo populares a generaciones enteras de dinosaurios. Los intrépidos aventureros de Verne regresan a la superficie impulsados por la erupción de un volcán, como disparados por un cañón. Una extraña forma de viajar que inspiró el próximo y más profético viaje extraordinario de Verne. El 21 de diciembre de 1968 se realizan los últimos preparativos para el lanzamiento del Apolo 8, a emprender una misión sin precedentes, orbitar la Luna. Los astronautas irán a donde ningún hombre ha ido jamás, o eso es lo que creen. Un siglo antes lo habían hecho otros en una novela. El fuego alcanza una prodigiosa altura en el aire. El brillo de las llamas ilumina todo Florida y por un momento en todo el país, la noche se convierte en día cuando el huracán artificial azota el aire. Una historia que inspiró la primera película de ciencia ficción. Escrita en 1865 por Julio Verne, De la Tierra a la Luna narra la misión del Apolo con sorprendentes detalles. Julio Verne se documentó para escribir De la Tierra a la Luna. Consultó a profesores de matemáticas, a expertos en balística, consultó a metalúrgicos, leyó todo lo que pudo e hizo cálculos matemáticos, los mismos que los científicos de la NASA harían 100 años más tarde. Los cálculos de Verne eran increíblemente correctos. La velocidad necesaria para escapar de la atracción de la Tierra, el peso y tamaño del módulo de mando, la trayectoria de la órbita del módulo espacial, los efectos de la gravedad cero e incluso la duración del vuelo. Cuando terminó su misión, el Apolo 8 amerizó en el Pacífico a 4 kilómetros de donde Verne trajo de vuelta a casa a sus astronautas.
Quizás la visión más sorprendente de Verne no era que los hombres llegaran a la Luna, sino qué hombres y por qué. Lo más increíble de la Tierra a la Luna es que predijo que serían los estadounidenses quienes llegarían primero a la Luna y que sería consecuencia de una guerra mundial. Imaginarlo 150 años antes de que ocurriera y decir, en una época en la que Europa todavía dominaba el mundo, que sería Estados Unidos. Bravo. Justo después del final de la Guerra Civil de Estados Unidos, los astronautas de Verne son lanzados a la Luna con un gran cañón, un arma enorme de 800 metros de largo construida por artilleros yanquis. En 1980, la idea de usar un megacañón para los lanzamientos espaciales fue revisada por el experto artillero Gerald Bull. Pero cuando trabajaba para el dictador Saddam Hussein, Bull encontró enseguida una forma más letal de aplicar sus ideas. Puedes disparar un cañón en Irak y darle a Washington. Y esa era la intención de aquel tipo, y se le ocurrió leyendo a Julio Verne. El supercañón de Saddam nunca fue construido, pero hay otra en las mesas de diseño, un genuino cañón espacial, la Jules Verne's Launcher, la lanzadera Julio Verne. El director del proyecto es John Hunter, uno de los científicos que ayudaron a descubrir los planes de Saddam a la inteligencia estadounidense. Creemos que la utilización de la lanzadera Julio Verne puede reducir los costes de los lanzamientos espaciales 10 o 20 veces. Teóricamente, el cañón espacial podría abastecer las estaciones espaciales con 1 tonelada de suministros cada pocas horas. Pero en vez de disparar cápsulas de suministros hacia la Luna, el nuevo objetivo del cañón será Marte. La lanzadera Julio Verne puede jugar un papel muy importante. Sería igual que en las primeras expediciones polares, donde los hombres enviaban suministros por delante de ellos. Y si se quiere ir a Marte, la lanzadera Julio Verne sería una forma ideal de enviar esos suministros por delante. De la Tierra a la Luna lanzó a la carrera de Verne a nuevas alturas. En pocos años se había convertido en uno de los novelistas más famosos del mundo, pero acusaba el esfuerzo realizado en la búsqueda de ideas para sus extraordinarios viajes. Verne necesitaba un cambio de ambiente. Dejó el bullicio de París y se mudó con su familia al pueblo de la familia de su esposa, Amiens. Allí, cerca del mar, regresó a la época de su infancia, cuando pasaba los días navegando con su hermano Paul. Por entonces adinerado, Verne compró un barco y navegaba lejos de sus preocupaciones. Pasó su infancia al lado del mar y, por supuesto, en su juventud quería ser marinero, algo que siempre se le negó. Pero creo que uno de los mayores encantos que tenía escribir en su yate, cosa que hacía, era que estaba lejos de su esposa. Ahora los niños ya no estaban metidos bajo sus pies y no tenía que guardar las apariencias. Irónicamente, escapando al mar, Verne se había embarcado en otro extraordinario viaje. Publicado en 1869, 20.000 leguas de viaje submarino abrió una nueva frontera a la aventura. En general, la población de la época no sabía nada de los océanos. La mayoría de la gente no sabía nadar, y la gran mayoría nunca había estado bajo el agua. Imagina usted que es un francés de finales del siglo XIX y lee que bajo el mar hay esa gran variedad de criaturas maravillosas y que es posible ir hasta ellas en una máquina. Era una especie de profecía de Da Vinci. 3 amigos son capturados por el enigmático Capitán Nemo, un explorador solitario que se ha desligado de la superficie del mundo. Así empieza la aventura a bordo del Nautilus, un submarino muy adelantado a su época que inspiraría a generaciones de diseñadores de sumergibles. Una vez más, el poder de predicción de Verne se salía de lo común.
imaginó no solo el primer submarino movido por electricidad, sino también un revolucionario equipo, el de submarinismo. En 1956, el primer submarino nuclear hizo historia navegando bajo el Polo Norte. Se le llamó Nautilus y realizó un viaje similar al que los personajes de Verne habían hecho 100 años antes. Verne también fue uno de los primeros en creer en un monstruo marino, considerado entonces un mito, el calamar gigante. Para ilustrar el tipo de profecía que hizo y que sigue sosteniéndose hoy día, observen ese calamar gigante. Hace unos 100 años nadie había visto un calamar gigante vivo y todo lo que él hizo era especular. Pero sus especulaciones son tan válidas hoy como lo eran entonces. Nadie ha visto aún un calamar gigante vivo en el océano. Quizás la creación más fantástica de 20.000 leguas de viaje submarino era su personaje principal, el Capitán Nemo. Un genio incomprendido que utiliza la tecnología para escapar de la hipocresía de la superficie del mundo. En el mar, Nemo tiene auténtica libertad. Una búsqueda del propio Verne. El padre de Verne murió poco después de la publicación de 20.000 leguas. Profundamente religioso, Pierre Verne se alegraba del éxito de su hijo, pero le preocupaba su alma. Jules, que era agnóstico, siempre ocultó a su padre sus profundas dudas. No era todo lo que ocultaba. Sus constantes viajes a París, aparentemente para ver a su editor, enmascaraban otro secreto, una amante. Liberado de la disconformidad de su padre y animado por la nueva mujer de su vida, Verne llega a la cumbre de su carrera. De las prensas salen éxitos y más éxitos, incluyendo otro viaje épico, la vuelta al mundo en 80 días. El héroe es Phileas Fogg, un flemático caballero inglés que acepta una apuesta, dar la vuelta al mundo en lo que entonces era un tiempo récord. La vuelta al mundo en 80 días fue un éxito de ventas en todo el mundo, aunque no era ciencia ficción. Como muchas de las novelas de Verne, es un relato de grandes aventuras en tierras exóticas e inexploradas. Utilizando toda clase de inconcebibles transportes, el increíble viaje de Fogg se hizo legendario. Pero irónicamente, la única forma de transporte que no utilizó en la novela se ha convertido en la más famosa. El viaje en globo. Fue un detalle añadido a la película por su productor, Michael Todd, que ganó un Oscar en 1956 y forma parte de la historia desde entonces. Yo creo que en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, Michael Todd puso una gran imaginación y empleó todas las formas de transporte y otras ideas que Julio Verne había plasmado en otras de sus novelas. Hay un momento fabuloso cuando cruzan los Alpes y Passepartout recoge un poco de hielo para enfriar el champán. Creo que es uno de los grandes momentos del cine. Es una epifanía. Es como deberían ser todos los viajes.